Estamos en otro de nuestros capítulos de Ciudadanamente con todos ustedes que están del otro lado siguiéndonos y hoy en un capítulo especial en el que vamos a tratar de entender un poco de qué se tratan los impuestos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto compartir este momento con ustedes. Para nosotros que hayas venido. Primero te voy a pedir que le cuentes a todos quienes están del otro lado que también pueden opinar de lo que nosotros vamos a hablar con vos en este número de WhatsApp que aparece ahora en pantalla. Podés dejarnos tu opinión sobre lo que vamos a hablar con Ricardo Olivera. Primero contale a la gente quién sos y por qué te vamos a preguntar a vos sobre impuestos, sobre economía. Bueno, yo soy contador, de lo cual quiero aclarar de que no estoy dedicado a liquidar impuestos, simplemente una vez que tuve el título me dediqué a la economía. Entonces soy docente universitario de Economía Política en la Facultad de Derecho de la UNL. Soy presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe y soy bajista de una banda de rock, Corcel Púrpura. Estas son mis tres actividades que llevo con mucho orgullo. Ricardo, ¿qué es la economía política y si toda la economía es política? Sí, es política. Generalmente cuando uno habla de economía, los sectores ortodoxos o tradicionales o conservadores tienen la idea de subordinar la política a la economía. Lo que está pasando ahora, si vos agarrás los títulos de los diarios se habla de los mercados y no se habla de la gente. Cuando agarrás los títulos de los diarios se habla del Fondo Monetario Internacional y no se habla del trabajo. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos modelos ortodoxos? Lamentablemente a la política se la ha subordinado a la economía, cuando en realidad la economía se tiene que subordinar a la política. Es decir, un proyecto económico depende de un proyecto político, si no esto no tiene resultado. Y cuando esto ha ocurrido, a la gente le ha ido mejor. Y un poco es la diferencia que en lo personal y desde la cátedra y de mi formación yo tengo con las cosas que están pasando ahora. ¿Qué podrías recomendarnos a nosotros, que estamos conversando con vos, mortales de a pie, para entender la economía en el contexto político? Muchas veces nos cuesta entender un poco, nos hablan difícil de repente. Sí. Yo cuando hablo con mis alumnos siempre digo que la economía está muy bastardeada porque cualquier ciencia, para hablar de una ciencia, vos tenés que tener alguna formación. Pero buena economía, vos ves que opina Alejandro Fantino, Jorge Rial. En este país todos opinan de economía y a nosotros nos duele mucho, porque nosotros para dar una opinión hemos estudiado bastante. Yo creo que hay un par de autores que son muy accesibles. Uno es santafesino, Diego Rubinsal, que tiene un par de libros sobre historia económica argentina, muy piola. Y Alfredo Zayat, un economista que escribe en Página y que tiene un par de libros interesantes. Creo que es lo más entendible. Ahora, si tengo que hablar yo diría del mejor economista en la Argentina, tengo que hablar de Aldo Ferrer. Creo que era el que tenía claro esto y cualquier libro de él, y sobre todo el de economía argentina, vale la pena leerlo. Como ciudadano argentino que te has definido al comienzo de este programa, ¿qué le podrías decir a la gente sobre el dólar, que pareciera ser la moneda de ese país? Mira, el tema es el siguiente, vamos a tratar de ser claros. Cuando un bien es escaso, su precio aumenta. Si vos vas a la feria un domingo y llovió todo el fin de semana en las quintas y hay pocos tomates, el precio del tomate se va a las nubes. La Argentina históricamente tiene un déficit en la cantidad de dólares que necesita para funcionar. Tanto en los modelos productivos, porque el gobierno anterior también tenía déficit, porque es uno de los temas no resueltos desde el punto de vista estratégico. Bueno, si bien el modelo anterior era un modelo productivo, necesitaba dólares para traer bienes o insumos, este es un modelo especulativo y trae dólares para especular. En los dos casos, el dólar es escaso, es decir, falta, no hay una oferta abundante. Por lo tanto, cuando no hay muchos dólares, como los tomates, el precio se va a las nubes. ¿Y por qué es importante el dólar en un país que no produce esa moneda? No, de acuerdo, pero es importante porque casi el 60% de nuestra actividad productiva depende de insumos importados. Y por lo tanto vos, si tenés una fábrica de autos, el 60-70% de autopartes tiene que ver con lo importado. Y ahí necesitas dólares para funcionar. Hablo de un modelo productivo. Bueno, lamentablemente esto que vemos en los últimos tiempos
es un modelo que necesita dólares para especular. Entonces, cuando el dólar falta, el precio sube, como te lo dije con los tomates. Yo soy muy pesimista respecto a cómo va a seguir. Si bien hoy hay una tranquila estabilidad, pero preocupante estabilidad, me parece que vamos a seguir teniendo problemas porque el gobierno ha liberado todo. Es decir, antes se criticaba el cepo, se pusieron límites a la entrada de capitales especulativos. Hoy se liberó el mercado y el mercado no es amigo de ningún gobierno y por lo tanto hoy está pasando lo que pasa. A grandes rasgos, ¿le podrías explicar a quienes nos ven del otro lado qué es el mercado? Bueno, qué pregunta, ¿no? Porque el mercado no es una persona, el mercado es... a ver, en la economía real, los mercados son, por ejemplo, los oligopolios, los monopolios. Suponete, en Santa Fe, un mercado monopólico es la EPE, es el único proveedor de energía. Vos no tenés otra opción. Un mercado oligopólico son 3 o 4 empresas. Vos cuando comprás celulares tenés 3 o 4 lugares donde poder ir a comprar, lo mismo que los automóviles. En el tema financiero, y si vos analizás quiénes son los mercados, son 20, 30 grupos, fideicomisos, incluidos hasta funcionarios, que son los que determinan el valor de la moneda que estamos planteando. Los mercados en la Argentina y en el mundo, al ser concentrados, los gobiernos de las políticas públicas les tienen que poner límites. Y el error que ha cometido este gobierno es liberar todo. Por lo tanto, cualquiera puede comprar dólares, vender. Viste que te dicen, anda a un kiosco, comprar en la calle. Y esto no ocurre en el mundo. En el mundo se protege, y si no, fíjate China, fíjate Rusia, fíjate Estados Unidos. Te cuento a vos y a quienes nos están viendo del otro lado que nos pueden mandar su opinión de estos temas al número de WhatsApp que aparece ahora en pantalla, donde un ciudadano nos ha dejado una pregunta. ¿Mito o realidad? Yo gano mi sueldo en pesos moneda argentina. No me importa si sube el dólar. ¿Importa o no importa? Sí, importa, porque como te dije recién, nuestra economía es dependiente de insumos importados. Entonces, a ver, si el dólar aumenta un 30 o 40%, tenemos dos situaciones. ¿Qué sé yo? Vos compras leche y el plástico que hace tiene componentes importados. Vos compras tela y tiene componentes importados. Pero además, lo que nosotros vendemos al exterior también se vende internamente. Entonces, si yo soy carnicero y en el exterior, porque el dólar aumentó, la carne la vendo a 200 pesos, no hay razón para que yo internamente te haga un favor y la venda a 150. También la vendo a 200, porque de lo contrario, vendo todo afuera y no vendo nada adentro. Entonces, esta es la relación que tiene nuestra economía con el dólar, porque es una economía dependiente donde un 60-70%, porque vendemos al exterior o porque compramos del exterior, tenemos muchos insumos y bienes dolarizados. En Argentina, el país de donde los dos somos, se habla mucho de déficit fiscal. ¿Qué es esto? Es el déficit fiscal, el análisis entre lo que ingresa en el Estado y lo que gasta. A ver, esta es una de las cuestiones que yo por ahí digo que cuando las mentiras se convierten en verdades, ¿no? Porque el problema de la Argentina no es el déficit fiscal. Ustedes escucharán que el presidente, el ministro de Economía dice déficit cero, nosotros gastamos más de lo que ingresa. Y dos reflexiones voy a hacer. La primera es que el déficit se forma por ingresos y gastos. Es lógico que tendremos déficit porque nosotros bajamos los ingresos al perdonar retenciones, impuestos a las mineras, impuestos a los bienes personales, los ingresos cayeron. Y ahora le dicen a la gente que hay que bajar el gasto público. El gasto público es la salud, la educación, es la justicia, la seguridad. Entonces, esto explica por qué hace un mes que no hay clase en la universidad pública. Entonces, este es un mito equivocado, porque te quiero decir que el 70% de los países en el mundo tienen déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Gastan más de lo que ingresa. Y no estoy hablando de países emergentes. Vos agarrás Estados Unidos, Rusia, toda Europa, Uruguay el 3% de déficit, Brasil, Chile. Entonces, este es un gran cuento que yo no lo acepto como economista, porque el verdadero problema que tiene la Argentina no es el déficit fiscal, es el déficit externo. Le faltan dólares, por lo tanto hay que controlar los dólares más que el gasto público.
Y respecto del sistema de impuestos, todos los ciudadanos y ciudadanas, inclusive quienes nos están viendo del otro lado, aportan impuestos al Estado Nacional y al Estado Provincial. ¿Hay que cambiar el sistema impositivo en Argentina? Mirá, primero hay que decir que hay dos tipos de impuestos, de lo que se llaman los impuestos directos, que son los que se cobran sobre la riqueza o sobre la propiedad, y los impuestos indirectos que se le cobra a todo el mundo por igual. La Argentina tiene, históricamente, ha privilegiado los impuestos indirectos sobre los directos. Entonces, ¿qué ocurre? Este gobierno bajó, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. Es decir, ese impuesto a la riqueza es inconcebible que se hayan bajado las alícuotas y la gente que tiene muchos bienes pague menos o no pague. Entonces, y sin embargo, pagamos todo el IVA. El IVA lo paga desde Tinelli, que va a comprar un tarro de café, como la mujer que tiene la asignación universal y también va a comprar el tarro de café. Los dos pagan impuestos, el mismo impuesto. Entonces, el problema de la economía argentina y de muchas parecidas es que predominan los impuestos indirectos, los que se cobran sobre el consumo. La reforma impositiva que hay que plantear es decir, bueno, yo tengo que cobrar a los que más tienen. Cuando digo esto, este gobierno hizo al revés, le quitó las retenciones a los grupos exportadores. Bueno, ahora la vuelve a implementar, pero ese es el error por el cual perdimos ingresos. Y bueno, los grupos, ¿cuáles son los sectores que más han ganado en este modelo? Financiero, exportadores y minera. Entonces, tendrían que ser los que más pagan impuestos, ¿no? Y una última pregunta. Dale. El sistema laboral en Argentina, mucho se habla de que se necesitan reformas laborales en diferentes países de Latinoamérica, pero particularmente en Argentina se habla de que hay mucha carga sobre empresarios que contratan trabajadores y que de esta manera se les impide generar empleo. ¿Esto es así? ¿Cómo podría mejorarse según tu opinión? Mirá, vos agarrás la experiencia de los 90, agarré la experiencia de la Rúa. Las dos o tres experiencias de flexibilización laboral no incrementaron la ocupación, al contrario. No hay ninguna garantía, me parece que son conquistas que el movimiento obrero no tiene que renunciar. Yo no digo que no hay que adaptarla a cuestiones más modernas, pero eso totalmente falso. Las experiencias en América Latina de flexibilización laboral no han dado resultado en el aumento del empleo. Y si de repente se haría esta reforma laboral, ¿quién tiene que plantearla? ¿Los trabajadores, los sindicatos, el gobierno o alguien externo como lo propone el Fondo Monetario Internacional? No, por eso a ver, ¿cuál es el problema? Que el Fondo Monetario Internacional hoy no es un organismo que te viene a ayudar. O este organismo define la política económica de la Argentina. Esto es así. El gobierno ha decidido que la política económica de la Argentina la defina el fondo. Entonces yo creo que suponiendo que haya que hacer algo, hay que hacerlo con los trabajadores, con una CGT fuerte, con una CGT combativa, no con la CGT que por ahí estamos viendo, por lo menos una parte. Y bueno, es posible discutir en el consenso algún ayornamiento, pero ojo que la flexibilización, esto de reducir aportes, de los temas que por ahí se han planteado, a ver, qué sé yo, Brasil la hizo y la desocupación aumenta, sigue aumentando. Brasil la hizo hace un año y sigue aumentando la desocupación. La Argentina la hizo en la década del 90, la intentó de la Rúa y terminamos con más del 20% de desocupados. Y hoy por hoy no nos comamos, diríamos, la mentira de que la desocupación es poca, porque todo desocupado va a la categoría de monotributo, cosa que no existía tanto antes. Y se toma al monotributista como trabajador, cuando vos sabés que a veces las condiciones del monotributista no son las mismas que un laburo estable. Última pregunta, inflación. ¿Qué es y cómo afecta? Aumento sostenido y generalizado en el nivel de los precios. La consecuencia primordial es la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos que tienen ingresos fijos. El 70% de los argentinos tienen ingresos fijos. Y aquí simplemente hago una reflexión. Ustedes escucharán de que la inflación es culpa de la emisión monetaria, el gasto público, papá. Ojo con los formadores de precios. Cuando yo vengo de mi pueblo, en San Justo, y veo que al tambero le pagan 6 o 7 pesos el litro de leche, 8, ponele ahora, y voy a comprar al súper la leche y pago 30, algo pasa en el camino. Claro.
las productoras de leche son tres o cuatro grupos importantes que condicionan los mercados. Y ojo, la culpa no la tiene el supermercadista, es lo que pasa en el camino. Entonces, los formadores de precios concentrados, cuando no tienen ningún control del Estado, cuando desaparecen los precios cuidados, cuando no hay secretarías de comercio como Estados Unidos, que a General Motors le cobró miles de millones de dólares de multa por hacer algunas jugadas no demasiado leales en el mercado. Cuando vos no tenés eso, es muy difícil contener la consecuencia de la inflación. Ricardo, muchas gracias por venir a conversar con nosotros aquí, con todos los que hacemos ciudadanamente, y a la gente le decimos del otro lado, si tiene alguna consulta para hacer déficit fiscal, inflación y todo lo que respecta a la economía política, podés hacerlo a este número de WhatsApp que aparece ahora en pantalla, a Ricardo, que nos vino a contar un poco de qué se trata todo este mundo económico en el que estamos envueltos. Muchas gracias por favor, gracias.